Hemos llegado a nuestra lectura semanal del Zohar, aprendiendo de la lectura del Zohar. Entramos a la sección o lectura número 8. Oramos. Que sus méritos y el mérito de sus padres y el mérito de su Torah y santidad nos apoyen para que no tropecemos durante nuestro estudio y en que sus méritos iluminen nuestros ojos en nuestro aprendizaje, tal como lo dijo el rey David, el dulce cantor de Israel. Abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu Torah, porque de su boca Dios da sabiduría y comprensión. Que las palabras de mi boca y los pensamientos de mi corazón encuentren favor ante ti, Dios, mi fortaleza y mi redentor. Amén. Hemos llegado a la parte de la lectura que lleva título La visión del Rabí y ya. La visión del Rabí y ya. Y a modo de sinopsis, podemos decir que el Rabí ya es digno de elevación a lo más alto en mundos espirituales. Es digno de elevación a lo más alto mundos espirituales y de encontrarse con el santo cabalista Rabí Simón Bar Yochai y su hijo Rabí Eleazar. Rabí ya la pasa estudiando con su gran maestro en la Academia Celestial, donde el Rabí Simón enseña las almas más grandes, el más grande. El Mesías mismo viene a estar con el Rabí Simón y estas palabras espirituales de sabiduría infunden en nosotros la capacidad de conectarnos a los mundos celestiales. Es decir, esta sabiduría de la espiritual, estas palabras espirituales de sabiduría infunden en nosotros la capacidad de conectarnos con los mundos celestiales. Es decir, que en la forma sutil que el Zohar no habla acerca de la responsabilidad mutua. El Rabí Gibad dice, se postró sobre la tierra, besó el polvo y exclamó, polvo, polvo, qué porfiado eres, cuán desvergonzado eres que todos los placeres del ojo perecen dentro de ti. Consume todos los faros del mundo y los convierte en nada. Qué impertinente eres, el iluminar sagrado que iluminaba el mundo, el gran líder que gobierna el mundo entero y cuyo mérito sustenta al mundo es consumido por ti. Rabí Simón, la luz de la iluminación, la luz de los mundos, perece en el polvo mientras da sustento y gobierna al mundo. Entonces cayó en un ensueño por un momento y dijo, polvo, polvo, no seas orgulloso, porque los pilares del mundo no serán entregados en tus manos. Y Sabí y el Rabí Simón no será consumido por ti. En esta parte aquí vamos a ver esta historia sobre el Rabí Iyá, uno de los principales estudiantes del Rabí Simón Bar Yochai y uno de los que colaboró él mismo con la escritura o escribir todo lo que es el libro del esplendor, el libro del Zohar. Y la historia, aquí la vemos cómo comienza haciendo esta pregunta el Rabí Iyá acerca de su maestro. Vemos cómo se postra sobre la tierra, lo besa, besó el polvo y exclamó, qué porfiado eres, cuán desvergonzado eres, que todos los placeres del ojo perecen dentro de ti. Es decir, que desde las alturas de su nivel de alcance espiritual, el Rabí ya ve que las almas retornan a la raíz. O sea, por más elevada que puedan estar, vuelven a la raíz, a su alto estado espiritual. Recuérdense que cuando nosotros partimos de este mundo, nuestro cuerpo como el zapato del alma, el alma regresa a su estado, regresa a su alto estado espiritual, a la reunión con el Creador. Entonces, solo después de corregir los deseos egoístas que existen dentro de nosotros o dentro de ella, es que el Rabí
y ya pregunta, ¿cómo un alma tan elevada como la de Rabí Simón Bar Yochai no podía completar su corrección, sino que debía esperar hasta que las otras almas también completaran la suya? Él está aquí hablando acerca de esta iluminaria, el iluminar sagrado que iluminar el mundo, el gran líder que gobierna el mundo entero y cuyo mérito sustenta al mundo es consumido por ti. Rabí Simón, la luz de la iluminación, la luz de los mundos, perece en el polvo mientras da sustento y gobierna al mundo. Estamos hablando de algo que él está contemplando y está mirando. Y sigue diciendo en la visión, estamos hablando de una visión, Rabí Iyá se levantó y caminó llorando, acompañado por el Rabí Yossi. A partir de ese día ayunó durante 40 días, de manera que pudieran encontrarse con el Rabí Simón Bar Yochai. Le dijeron, tú no eres digno de verlo. Entonces lloró y ayunó durante otros 40 días más. Le mostraron en una visión a Rabí Simón y a Rabí Elíasar, su hijo. Estaban discutiendo la interpretación de esa palabra, la cual Rabí Yossi mencionó en el nombre de Rabí Simón, y muchos miles estaban escuchando su palabra. Es decir, ayunó 40 días. Cuando le dijeron que no era digno, ayunó 40 días más. Es decir, este rabí no podía comprender cómo tan gran cabalista, a través de quien la luz se esparcía por el mundo entero, no podía corregirse a sí mismo hasta que la última persona no hubiera completado su vocación espiritual. El Zohar nos dice que esta pregunta que hizo el rabí Iyá era de una gran confusión, que cayó al suelo y llorando. O sea, la visión que tuvo era tan confusa que cayó al suelo y empezó a llorar diciendo polvo o polvo. ¿Cómo puede ser tan obstinado, tan insolente? Tú consumes todos los pilares de la luz del mundo. ¿Cómo puede ser tan atrevido? La luz sagrada que se esparce por el orbe, el pilar, como lo era Simón Bar Yochai, cuyos méritos sostenían al mundo, estaban siendo devorados o han sido devorados por ti, le decía, recordando que el mundo entero ha sido creado por los méritos de los sadí, por el yesé, que es la misericordia, la bondad. Entonces, según la sabiduría de la cábala, las personas reencarnan en este mundo para corregir sus almas. El proceso de corrección viene iniciándose con el deseo del creador de conceder toda la abundancia y toda la bondad que él posee, por lo cual él crea una criatura que es llamada el alma colectiva, el común. Y aquí tendríamos que hablar un poco de lo que es la redención, tendríamos que hablar un poco de lo que es mi ticún personal, pero también el ticún a nivel de todas las vasijas, de todas las almas, de todas las personas, que sería un ticún colectivo. Por eso también se habla de esta redención a nivel global. O sea, nosotros trabajamos y cada vez que nosotros trabajamos en nuestra corrección, estamos contribuyendo ¿para qué? Para que las demás personas en otro lugar que estén transitando por lo que nosotros estamos transitando, también sean corregidas. Entonces, la criatura fue despedazada por muchos fragmentos, a los cuales llamamos almas. Estas almas perdieron su contacto con el Creador, se apartaron a una gran distancia del Creador y llegaron al estar en el estado más bajo de la existencia, llamado este mundo. Estamos en el lugar más bajo. A partir de aquí, la gente las personas empezamos a hacer nuestra corrección, empezamos a corregir nuestra alma para volver a reunirnos con el Creador. Entonces, la Cábala explica que el proceso de corrección ocurre cuando nosotros aún estamos vivos en este mundo,
que estamos todavía, nuestra alma está invertida o investido en un cuerpo y en hueso de carnes, hueso y carne. Así que el propósito del proceso que les permite a las almas alcanzar su contacto con el Creador independientemente. O sea, cada uno de nosotros independientemente tiene nuestro trabajo de corrección. ¿Para qué? Para poder alcanzar ese contacto con el Creador. Y durante todo ese tiempo que estemos aquí, debemos de hacerlo de una manera consciente y por nuestra propia voluntad. Tenemos que hacerlo por nuestra propia voluntad, por nuestros propios deseos. ¿Entiendes? Rabí Simón sigue diciendo, se levantó y caminó llorando por Rabí Yossi. A partir de este día ayunó durante 40 días de manera que pudiera encontrarse con él. Le dijeron, tú no eres digno de verlo. Entonces lloró y ayunó durante otros 40 días. Le mostraron en una visión a Rabí Simón y a Rabí Eleazar, su hijo, y estaban discutiendo la interpretación de esa palabra. Mientras tanto, él vio muchas alas celestiales grandiosas. Rabí Simón y su hijo Rabí Eleazar montaron en ellas y fueron llevados hacia arriba a la yeshivá celestial. Y todas esas alas los estaban esperando. Entonces vio que Rabí Simón y el Rabí Eleazar eran renovados constantemente por su propio resplandor y brillaban más que el sol. Aquí estamos hablando de toda la visión que él tuvo y cómo ellos eran elevados a esa yeshivá celestial y allí eran renovados, allí eran llenados de luz y podían brillar como un sol. Entonces, dice aquí que Rabí Simón abrió la discusión diciendo, dejen que Rabí Yivá entre y vea cuál el Santísimo bendito sea él. ¿Restaurará los rostros de los justos en el mundo por venir? Qué feliz es aquel que viene aquí sin vergüenza y qué alegre es aquel que se para erecto en este mundo como un fuerte pilar que sostiene todo. Rabí Yivá se vio a sí mismo entrar y Rabí Eleazar se puso de pie. También lo hicieron todos los otros pilares del mundo que habían estado sentados allí previamente. Todos se pusieron de pie por Rabí Yivá y Rabí Yivá estaba avergonzado. Al entrar se distanció y se sentó a los pies de Rabí Simón. Vemos que Rabí Simón da la orden para que le permitan entrar. A Rabí Yivá le fue negado entrar. Le dijeron que él no era digno de entrar y vemos cómo volvió a ayunar por 40 días más para volver a entrar. Vemos que todo eso es producto de una visión que tuvo y cómo Rabí Simón entra en la discusión y le permite que entre para que él vea todas las cosas tal y como son. Entonces, durante todo este tiempo, antes de su descenso a este mundo, las almas conectadas al mundo espiritual a través de lazos de amor y de entrega, su descenso a este mundo simboliza la indiferencia de las almas, unas con relación a la otra, ¿entiendes? Una con respecto a la otra, hasta el punto actual de que su incapacidad de percibir su interconexión. Llegaron a un punto las almas que estaban conectadas en el mundo espiritual. Su descenso, cuando bajaron aquí a este mundo, trajo esa desconexión, esa indiferencia de las almas con relación una a la otra. Y crearon hasta un punto la incapacidad de percibir su interconexión, perdieron esta capacidad, estaban incapacitados para ver la conexión o la interconexión de una alma con la otra. Así que la misión que nosotros tenemos es reconstruir esta conexión. Mientras nosotros estemos viviendo en este mundo y gradualmente regresamos a nuestro complemento inicial. O sea, mientras estemos aquí, tenemos que tratar de reconstruir esa conexión. Es decir, que nosotros vamos a llegar al proceso del fin de la corrección, ese Gan Tikkun,
Gantikun, que es el fin de la corrección individual, donde cada alma se corrige a sí misma y retorna al mundo espiritual, el estado en el cual todas las almas se corrigen. Y ahí es donde se le llama el final de la corrección colectiva. O sea, tengo mi corrección individual a la cual tengo que darle fin, ¿entiendes? Y es donde cada alma, después que llega a este fin de corrección, ¿entiendes? Ella retorna al mundo espiritual y en el estado en el cual todas las almas se corrigen a sí mismas, toda unida, que es el final de la corrección colectiva. Así que el polvo cayó sobre Rabí y ya, y esto simboliza las almas no corregidas. Es un estado de corrupción. ¿Por qué? Porque las almas no están corregidas, se le impiden a las almas superiores alcanzar ese fin de la corrección. ¿Entiendes? O sea, si las almas no, el polvo de esta visión que tuvo el Rabí Yiva, esto es lo que está simbolizando las almas no corregidas que están en un estado de corrupción. Y ese estado de corrupción impide que las almas superiores, ¿verdad?, alcancen ese fin de corrección, ese Gantikun. O sea, que el Rabí Yiva no podía aceptar el hecho de que este proceso detuviera que el alma de Rabí Simón, entiende, pudiera aceptar, pudiera tener la corrección. Él no lo aceptaba. Entonces estaba forzada a esperar a ese fin de la corrección colectiva. O sea, se veía, aunque él estuviera, vamos a decir, el alma estuviera corregida, por cuanto las almas que estaban en corrupción no habían alcanzado el nivel de corrección, él no podía pasar al final de la corrección, a ese final de corrección llamado Gantikun Haklalin, ¿entiendes? No podía llegar al final de la corrección colectiva, simple y llanamente estaba esperando el fin de la corrección individual. Entonces, en la visión, él no podía entender, el Rabí Yiva, que las almas no corregidas, ¿entiendes?, estaban impidiendo la corrección de Simón, del Rabí Simón, que igualmente estaba forzado a esperar la corrección colectiva, la corrección de todas las almas para su propia corrección. Es por esto que Rabí Yiva exigía ver a Rabí Simón, lo cual significa subir a un estado en el cual él pudiera entender el orden de la corrección de las almas y así recibir la respuesta a la pregunta que él tenía. Como él no lograba entender por qué tenía que esperar al Rabí Simón, que él, todo lo que tenía que pasar para él poder tener esa corrección colectiva, y la corrección colectiva estaba detenida hasta que estas almas que estaban en corrupción pudieran alcanzar su corrección individual para entonces activar de esta manera, por decirlo así, la corrección, ¿entiende? La corrección colectiva. Entonces, él no podía entender cómo un alma tan elevada tuviera que esperar. Así que la petición de Rabí fue rechazada, pues él aún no tenía los merecimientos para alcanzar este sublime estado. Él no reunía méritos, por decírselo así, para alcanzar ese sublime estado. Entonces, como respuesta, el Rabí Yiva decidió volver a ayunar 40 días. Como la primera porción le dijeron no, él volvió a ayunar 40 días. ¿Qué es lo que nos dice la Cábala acerca de este acto? Este acto representa la adquisición de la cualidad divina. Sabemos que Vina representa el entendimiento y Vina está representada por la letra hebrea Men. Y la letra hebrea Men, que simboliza el agua, tiene un valor numérico de 40. Entonces, luego que la petición de Rabí Yiva fue rechazada por segunda vez, él continuó ayunando por 40 días para corregirse a sí mismo. Asimismo, él se iba corrigiendo cada día más y alcanzando grados espirituales mucho más elevados. Solo entonces,
al ser elevado a lo más elevado, ¿verdad? En un estado donde todas las almas corregidas están entrelazadas mediante el amor, la unidad con el Creador y plena luz absoluta. Entonces, cuando él volvió a ayunar por 40 días, estaba buscando corregirse a sí mismo, porque vuelvo y repito, no tenía mérito. Y cuando se estaba corrigiendo a sí mismo, aún mucho más, fue alcanzando un grado espiritual mucho más elevado. Entonces, cuando fue elevado al ascenso seminario, a un estado en donde todas las almas corregidas están entrelazadas mediante el amor, la unidad con el Creador y la plena luz superior. Es decir, que cuando Rabbi Akiva subió a ese estado, aparentemente se observó a sí mismo desde afuera y descubrió que su alma ya estaba allí, entre las almas corregidas, en el estado del Gantikun, de esta corrección individual. Esto fue algo maravilloso para él. ¿Y cómo podía su estado corregido existir antes que él? El rabí hubiera completado la corrección de su alma. Entonces, el libro del Zohar nos está explicando en esta historia, a través de esta visión, como vehículo para explicar que la realidad total ya existe. Esto es lo que no quiere dejar dicho, que toda la realidad que nosotros estamos tratando de completar ya existe. Ya estamos incluidos en la corrección final. Estamos incluido en la corrección individual, en toda nuestra esplendor. Entonces, en este mundo es solo una falsa imagen que experimentamos en nuestro estado de desarrollo. Estamos viviendo o experimentando una falsa imagen de nuestro estado de desarrollo. Entonces, sigue diciendo que mientras tanto, él vio muchas alas celestiales y grandiosas. Rabí Simón y su hijo Rabí Eliasar montaron en ellas y fueron llevados hacia arriba a la yeshiva celestial. Rabí Simón abrió la discusión diciendo, dejen que Rabí Akiva entre y vea, y él restaurará los rostros de los justos en el mundo por venir. Qué feliz es aquel que viene aquí sin vergüenza, y qué alegre es aquel que se para erecto en este mundo como un fuerte pilar que sostiene todo. Todos se pusieron de pie, como hemos leído, repitiendo, para recibir a Rabí Akiva, el cual estaba avergonzado al entrar. Se distanció y se sentó a los pies de Simón, de Rabí Simón. Una voz se aproximó diciendo, baja tus ojos, no levante tu cabeza y no mire. Él bajó los ojos, vio una luz que brillaba desde lejos. La voz regresó y dijo, ustedes celestiales ocultos e invencibles en lo alto, ustedes que son listos y deambulan por el mundo, contemplen y miren, seres terrenales que están inmersos en un sopón, con la luz de vuestros ojos oculta en la cuenca de vuestros ojos despertar. Es decir, el Zohar revela una perspectiva sobre la vida, que todos los problemas y sufrimientos que nosotros experimentamos están previstos para hacernos comprender nuestras propias imperfecciones, para ascender hasta la percepción de la realidad total. Necesitamos referirnos a lo interno sobre lo externo, descubrir oportunidades incorpóreas, de la sabiduría de la cábala dentro de nuestras vidas. Es decir, necesitamos descubrir oportunidades incorpóreas, incorporal o de incorporar. Necesitamos descubrir, ¿verdad?, la oportunidad de incorporar en nosotros la sabiduría de la cábala, de hacerla que sea parte de nuestras vidas. Así que cuando nosotros lo hagamos, ascenderemos, al igual como le pasó a Rabí Akiva en esa visión, ascenderemos a un estado espiritual más elevado, a la realidad dentro de la cual ascenderemos, dentro de la cual existimos verdaderamente. Podremos ascender a esa realidad donde realmente nosotros existimos. Dentro de ese estado seremos todo lo cabalista,
¿entiendes? Ante de nosotros y descubriremos la realidad donde todas las almas están unidas en un perfecto estado. Vamos a poder descubrir cómo todas las almas están unidas en un perfecto estado de corrección. Entonces sigue diciendo la lectura. ¿Quién de entre ustedes durante su vida en este mundo, transformado oscuridad en luz y el sabor de lo amargo en dulce antes de venir aquí? ¿Quién de entre ustedes ha esperado ansiosamente cada día la luz que brilla cuando el rey requiere a la gacela? ¿Cómo entonces la gloria del rey aumenta y él es llamado el rey de todos los otros reyes del mundo? Porque aquel que no espera esto ansiosamente cada día mientras vive en este mundo, refiriéndose a este mundo, no tiene sentido aquí. O sea, mientras nosotros no podamos esperar en este mundo ansiosamente que todo esto ocurra, no tiene lugar nosotros estar aquí, no tiene, vamos a decir, sentido el poder permanecer en este lugar, el poder estar en este lugar. O sea que cada día nosotros necesitamos poder experimentar y tener esto. Sigue diciendo, mientras tanto vio a muchos de sus amigos reuniéndose alrededor de los pilares en pie y vio cómo lo elevaban a la yeshiva celestial. Algunos iban ascendiendo mientras que otros iban descendiendo. Y muy por encima de todo ello vio el dueño de la sala. ¿Quién es el dueño de la sala? Metatrón. Metatrón él lo vio aproximarse. El ángel Metatrón jura que él escuchó desde atrás de la cortina cómo el rey atiende a la gacela cada día y recuerda cómo ella se acuesta en el polvo. En ese momento, el poeta 390 cielos que se estremecen y tiemblan de miedo por su causa. Y el rey derrama lágrimas a causa de esto, que la Chejiná yace en el polvo y las lágrimas que son calientes como el fuego caen en gran mar. Por el poder de estas lágrimas, el gobernador que rige el mal y es llamado Rahab, se sostiene y se mantiene vivo y se santifica el nombre sagrado del rey, encargándose él mismo de tragar todas las aguas de los días de la creación. La reúne toda dentro de sí para que en ese día, cuando todas las naciones se junten en contra de la nación santa, las aguas puedan secarse mientras ellos cruzan sobre la tierra. Aquí vemos esta parte de cómo se está experimentando algo similar o nos están hablando algo similar a la apertura del Mar Rojo, cómo fue secada para que el pueblo pudiera cruzar. Continúa diciendo la lectura. Mientras tanto, él oyó una voz gritar, muévanse a un lado, hagan espacio. El rey Mesías viene a la academia del Rabí Simón, porque todos los justos aún son los directores de la academia, que son conocidas ahí arriba, y todos los discípulos de cada academia ascienden de esta academia. Aquí la academia celestial. El Mesías visita todas estas academias y firma la Torá con el sello de la enseñanza que viene de la boca de los rabís ilustrados. En ese momento, el rey Mesías vino a la academia del Rabí Simón coronado por diademas celestiales que había recibido de los directores de la academia. Estamos hablando aquí de una academia tan prestigiosa a nivel celestial como lo fue la academia o lo es de Rabí Simón y cómo él iba a ir a firmar, ¿entiende? La Torá con el sello de la enseñanza que sale de la boca de los rabí que son ilustrados. Al mismo tiempo, todos los amigos de Rabí Simón también se pusieron de pie. La luz de Rabí Simón llegó al imperio y el Mesías le dijo a Rabí, cuán bendito eres tú, que tu Torá, o sea, tu enseñanza, ha sido elevada por la iluminación de 370 luces. O sea, le están diciendo al Rabí Simón Bar Yochai
que él era bendito, que en su Torá, que su enseñanza de Torá era bendita y que había sido elevada a 370 luces. O sea, era un gran mérito que tenía este rabí. Y cada una de las luces han sido explicadas de 613 maneras. Entonces, se alzan y bañan en los ríos de Purón, Toronjín, Bálsamo. Y el Santísimo bendito sea, apruebe el estudio de la Torá de tu academia y la Academia Jessica, el rey del reino de Yehuda y la Academia de Aliyah y los Nin. Estamos hablando de cómo el creador envía para aprobar el estudio de una academia, aprobar en los mundos espirituales y cómo cuando esa enseñanza es verídica, cuando esa enseñanza tiene ese valor, cómo es puesta por encima de 370 iluminarias. O sea, estamos mirando que el Rabí Simón alcanzó un gran nivel a través de sus enseñanzas de irradiar luz, y vemos también cómo nos hablan de que el dueño de las alas, que es el ángel Metatron, se aproxima y escucha todo lo que pasa detrás de la cortina. O sea, estamos hablando de unas entidades espirituales muy profundas en esta lectura, en esta semana. Continúa diciendo la visión: he venido a probar la Torah de tu academia solo porque aquel con las alas está en camino hacia aquí, y sé que no entrará en ninguna otra academia, en ninguna otra yeshiva, solo en la tuya. Mientras tanto, le contó a Rabí Simón sobre el juramento prestado por aquel con alas. Entonces el Mesías tembló y elevó su voz. Los cielos también temblaron, así como el gran mal y el leviatán. El mundo estaba a punto del colapso. También en ese momento notó a Rabí Yivá sentado a los pies de Rabí Simón. Él dijo: ¿quién permitió aquí a un ser humano vistiendo los mantos de este mundo? Esto es el cuerpo físico de este mundo. Rabí Simón respondió: este es el Rabí Yivá, la luz brillante de la Torá. Él dijo que él y sus hijos se reúnan, queriendo decir que abandone este mundo y se una a tu academia. Rabí Simón dijo que le sea dado tiempo y tiempo le fue dado. Es decir, estamos hablando de que hubo una elevación de esta alma, y en esta visión, como se llama la visión de Rabí Yivá, él pudo entrar a los mundos superiores, él pudo ver cómo su alma estaba en la corrección, él pudo ver lo que era qué pasaba para que se llegara a la corrección colectiva, cómo se pasaba. Él pudo ver cómo el ángel Metatron con sus alas venía directamente a la academia. Él pudo ver cómo el Mesías venía y aprobaba la academia o la yeshiva de Simón Bar Yochai, ¿entiende? Y él pudo ser identificado como una persona que aún estaba en un plano humano, ¿entiende? Y que estaba ahí, y cómo se le da la orden y las indicaciones para que se una a la yeshiva de Simón Bar Yochai. Que el Mesías se alejó temblando, sus ojos rebosantes de alegría. Rabí Yivá estaba profundamente estremecido y lloró. Entonces dijo: qué felices son los justos con su porción en el mundo por venir. Y qué feliz es el hijo de Yochai, es decir, el hijo de Simón Bar Yochai, que tiene esta distinción. Él es descrito por el versículo: para los que me aman heredan sustancia y llenaré sus tesoros. Para los que me aman heredarán sustancia y llenaré su tesoro. Es decir, que en esto el Rabí Yivá empezó y abrió la luz, abrió el principio de Jomá, abrió la sabiduría, abrió esa parte del temor al Creador. Aquellos que observan todo esto reciben la bondad. Y se preguntó el principio de la sabiduría. Uno debería más bien decir que el fin de la sabiduría es el temor al Creador. Así que el temor al Creador es un atributo de Malhú que nos lleva al final de Jodma, de la sabiduría. Entonces,
Malhú es el principio de la entrada a los grados de recesión de la sabiduría esencia. O sea, cuando nosotros decimos que estamos en Malhú, aquí es que empieza el principio de los grados de la recesión. ¿Por qué? Porque necesitamos una vasija para recibir esta sabiduría. Así que cuando se dice, como está escrito, abre las puertas de la justicia, es decir, que las puertas de Malhú, que son llamadas justicia, son las puertas del Creador. Y si el hombre no entra por esa puerta, no alcanzará al rey, ¿entiende? A través de ninguna otra, ya que todo esto está oculto y alejado, y han levantado muchas puertas, es decir, muchas condiciones en el camino hacia él. Nosotros necesitamos entrar por estas puertas que son las puertas del Creador, las puertas de la justicia. O sea que al final de todas las puertas, ahí se levantó una puerta especial con varias llaves, varias entradas, varias cámaras, una encima de la otra. Y se dijo, ¿quién desea alcanzarme? Que sea esta la primera puerta en su camino hacia mí. Quien entre por esta puerta entrará. Solo esta es la primera puerta a la sabiduría, la puerta del temor al Creador. Es el principio de todo, es la primera puerta de la sabiduría. Así que en esta visión que podemos notar y entender y aprender, que él tuvo que vivirla y tuvo que entenderla, el Rabí Jivá pudo entender esta parte de todo lo que se estaba aconteciendo y por qué Simón Bar Yochai todavía estaba en espera de alcanzar esa redención colectiva. ¿Por qué? Porque habían almas que no lo habían alcanzado. Vemos también cómo muchas cosas que nosotros estamos viviendo aquí ya están hechas, ya son creadas y simple y llanamente aquí la estamos experimentando, la estamos conociendo, pero ya están ahí, ya tienen esa parte en esa parte de esa visión. Así que con esto nos vamos a ir despidiendo de esta lectura número 8 de esta semana, donde la sabiduría no está siendo entregada, aún no podamos entender mucho de lo que es la lectura del Zohar. Esto va a ir abriendo nuestra vasija y nos va a ir dando una conexión para entender el fin de la corrección individual. Aquí está el clic, vamos a decir, el misterio de esta lectura, donde nuestra misión es corregir esta conexión mientras estemos en este mundo. Y mientras estemos en este mundo, nosotros estamos en ese proceso de corrección. Pero ¿cuál corrección? La corrección individual. Buscar ponerle fin a la corrección individual, donde cada alma se corrige a sí misma para retornar a ese mundo espiritual, donde van a estar todas las almas en una sola para traer la corrección colectiva, traer esa corrección colectiva, porque a eso es que hemos venido aquí, hemos venido a hacer ese trabajo, ese proceso de corrección, ese proceso, el propósito del proceso que nos permite a nuestra alma que alcancemos el contacto con el Creador. Para alcanzar ese contacto con el Creador necesitamos conocer y seguir trabajando la corrección de nuestra alma. Así que nos vemos con la próxima semana con una nueva lectura. Shalom.